Dios te bendiga rica y abundantemente en esta hora, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con los tuyos. Realmente deseo que el bien y la misericordia de Dios te alcancen a ti y a tu familia. Quiero tratar brevemente contigo una porción de la palabra de Dios, un tema muy importante, un tema muy hermoso, y vamos a tomar como referencia el Evangelio según San Lucas en el capítulo 19, donde habla de un hombre que se llama Zaqueo. Posiblemente ya has escuchado hablar de Zaqueo, pero dice la Biblia que Zaqueo era un hombre publicano. Publicano normalmente era una persona que no lo querían mucho, porque eran las personas que cobraban impuestos y solían cobrar de más, ¿sabes? Solían oprimir el pueblo cobrando impuestos de más y se enriquecían de esta forma. Pero la Biblia dice que este hombre procuraba ver a Jesús. Y es interesante porque hoy en día mucha gente ha escuchado hablar de Jesús y le gustaría saber quién es Jesús, pero realmente no hacen nada para que esto se logre. Hay muchas personas que me dicen, me gustaría ir a la iglesia. Hay personas que dicen, a mí me gustaría conocer más de Dios. Hay personas que dicen, realmente me gustaría saber más de los misterios que tiene la fe y la creencia en Dios. Pero le falta algo que Zaqueo entendió en su momento y fue lo que pudo hacer que hoy en día su nombre esté en el libro más vendido y más leído en todo el mundo, que es la Biblia. Así que dice que Zaqueo procuraba ver a Jesús. Y era tan grande la multitud que seguía a Jesús que él no podía acercarse a Jesús. A veces, a pesar de la posición que él tenía, a pesar de ser rico y a pesar de tener gran influencia, había una influencia que no tenía, era la influencia sobre lo que era la vida espiritual, la fe, los hombres de Dios que estaban cerca de Jesús. Así que como él no conocía a nadie en ese entorno, no podía acercarse a Jesús. Pero eso no lo detuvo, sino que él buscó la forma de alcanzarlo. Hay una frase que reza de esta manera, dice que el que quiere hacer algo buscará un método, buscará una forma, y el que no quiere buscará una excusa. Cuando tú quieres seguir a Dios, cuando tú quieres caminar con Dios, tú vas a buscar un método. Si la iglesia no vienen a ti, los hermanos de la iglesia, para invitarte, tú vas a ir a una iglesia, la que esté cercana, y ahí vas a escuchar. Si tú no entiendes la Biblia, tú vas a buscar a alguien que entienda y le vas a decir, explícame, cómo le dijo el eunuco a Felipe cuando Dios lo envió a él en su caminar por el desierto. Felipe se le acercó y él, ¿entiendes lo que lees? No, no entiendo lo que leo, pues no tengo quien me explique, ven, explícame. Y invitó a Felipe a que le explicara. De igual forma, si tú quieres aprender sobre la Biblia, tienes la oportunidad de acercarte a cada uno de nosotros, los que hemos estudiado la Biblia durante años, y podemos enseñarte sobre la palabra. Hay una cantidad de personas que estará encantado de ayudarte. Hay una cantidad de iglesias que estarán encantados de recibirte ahí en su local. Hay una cantidad de personas que estarán encantados de poder trabajar contigo. Por lo tanto, si tú deseas acercarte al Señor o aprender del Señor, pues esta es tu oportunidad, este es tu momento. Solo tienes que escribirlo y con gusto lo haremos. Pero yendo a Zaqueo, Zaqueo dice la palabra de Dios que en su intención de ver a Jesús, como la multitud no le permitía acercarse a Jesús, entonces él hizo algo que sonaba un poco tonto, sonaba un poco ridículo, la gente quizás se burlaba y no se sabe cuántas cosas él tuvo que hacer para poder correr adelante de la multitud, correr delante de Jesús y subirse en un árbol, porque dice la Biblia que Jesús tendría que pasar por allí. Y es interesante porque cuando Jesús va pasando por aquel lugar, no solamente lo vio que él estaba ahí, sino que lo llamó por su nombre. Le dijo, Zaqueo, desciende deprisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Quiero que sepas algo. No importa lo que tú hagas y lo mucho y difícil que parezca que tú hagas para acercarte a Jesús, ya Él te conoce y ya Él hizo algo mayor. La Biblia habla de Jesús y dice que Él
estando en el cielo, estando en su posición al lado del Padre, cuando el Padre necesitaba a alguien que viniera y nos rescatara, dice que no estimó su condición de Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Por esto Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, antes de que tú pensaras en acercarte a Jesús, ya Jesús había hecho algo para acercarse a ti. Ya Él había hecho todo lo que está a su alcance para restaurarte. Y a veces la gente dice, ¿y quién es Jesús para que yo tenga que preocuparme por acercarme a Él y por conocerlo? ¿Quién es esa persona tan importante? Pues déjame decirte algo. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, que creó al hombre, el hombre tenía una comunión perfecta con Dios. Y en esa comunión perfecta dice la palabra de Dios que Dios venía y hablaba con Adán ahí en el huerto, el jardín que Dios había preparado de manera especial para él. Dios le dio una esposa porque él vio que Adán estaba solo. Dios lo puso a enseñorearse sobre todas las cosas. Sin embargo, esa hermosa relación se vio tronchada por el pecado cuando Satanás viene y ofrece al hombre la desobediencia y éste decide escuchar la voz de Satanás. Hubo una separación, el pecado separó al hombre de Dios de una forma tal que hoy en día la mayoría de la gente no sabe nada sobre Dios, solamente lo que ha escuchado decir por ahí, pero no conocen al Dios de misericordia, no conoce al Dios sanador, no conoce al Dios proveedor, no conoce al Dios que de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que aún las personas más malas, aún las personas más perversas tuvieran una oportunidad para salvación. Y cuando todo estaba destruido, cuando todo se había roto por medio del pecado, entonces Jesucristo dejó su condición de Hijo de Dios, dejó su condición en los cielos de persona de condición especial y vino aquí en la tierra en condición de hombre a pasar trabajo, a nacer en un pesebre, ni siquiera en una cama cómoda, a vivir como carpintero, a conocer todas las necesidades, a correr de aquí para allá y de allá para acá porque lo querían matar cuando era niño. Y luego empieza el ministerio. Al final le muestra al hombre su condición y cómo él viene para salvarlo. Da su vida por cada uno de nosotros y nos entrega a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Tú sabes por qué él hizo todo eso? Todo eso él lo hizo por una sola razón. La razón era para reconciliarte a ti con Dios, para reconciliarme a mí con Dios, para que haya una reconciliación entre Dios y el hombre. Esa es la razón, por eso la importancia de Jesucristo, por eso la importancia de lo que Él hizo, por eso la importancia de su persona. ¿Sabe por qué? Porque Él vino a pagar por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. La liberación vino con Jesús. Ahora podemos ministrar liberación y toda opresión demoníaca puede romperse en el nombre de Jesús gracias al sacrificio que Él hizo. Ahora hay sanidad en el nombre de Jesús. Ahora hay restauración para los matrimonios. Ahora hay muchas personas que después de andar perdido en droga, en alcohol, después de haber sido homicida y tantas cosas, han encontrado el perdón en Jesucristo y han cambiado su vida. Y a veces la gente no puede entender esto, como tampoco se puede entender el amor de una madre para un hijo. Un hijo que se desvía del camino, pero ella siempre lo ama. Y ella espera que él pueda cambiar. Y ella ora cada día para que ese hijo no muera sin restaurar y arreglar su vida. Yo te invito a que tú conozcas a Jesús. Yo te invito a que tú te olvides de pensar que Jesús es una religión y te des cuenta que Él es el que ha venido a restaurar nuestra relación con el Padre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, ya Él hizo algo para acercarse a ti. Ahora es tiempo de que tú hagas algo para acercarte a Él.